Le seguimos al Señor con razones, ¿sí? Con razones. La fe no es una idea emocional simplemente. La fe no es simplemente la necesidad de tener a alguien que me ayude, que sea superior a mí. La fe está basada también en razones. Y hay una historia bonita que hace unos años yo la conocí mediante un libro, se llama El caso de Cristo, pero ahora es una película, así que no voy a poderles contar todo porque les recomiendo verla después de este sermón o estos días que usted tenga tiempo. Se llama El caso de Cristo. Es la historia de un ateo, un hombre que no solamente era ateo, sino que realmente menospreciaba el cristianismo, a la iglesia cristiana, la Biblia, Jesús, Cristo y todo lo que tenga que ver con lo que se llama como religión, ¿no? Entonces este hombre se casó con una mujer, muy felices, empezaron su matrimonio y en algún momento ella se convirtió al Señor y le dijo que ha conocido a Cristo. No les voy a espolear todo porque la historia también es una historia de amor, una historia de fe, una historia de razones también. Entonces él sintió que su matrimonio estaba a punto de terminar, porque él se casó para ser feliz, no para ser cristiano. Él se casó con esa mujer para tener una familia, no para tener una fe, porque él era ateo. Encima de eso, él era un periodista, un investigador, trabajaba en un diario allá en Chicago. Así que cuando su esposa le dice que ha conocido al Señor, él siente que su matrimonio tiene los días contados y decide irse de la casa, decide plantear el divorcio, lo pensó, pero en algún momento de esa toma de decisión cambió. Y mejor dijo que va a investigar y a demostrar al mundo y a su esposa, porque a veces los hombres hacemos mucho para demostrar cosas a las mujeres, no sé si le ha pasado a usted. A veces los hombres creemos que tenemos la razón y buscamos 1000 argumentos para convencerle a usted de que usted está equivocada. ¿Le ha pasado eso algún momento o no? No llore, pero les pasa, yo sé algunas. Entonces este hombre decidió no separarse, sino tomarse un tiempo, ya que él era periodista, en comprobar y demostrar que su esposa tenía una fe equivocada y que el mundo mismo tiene una fe equivocada. Así que decidió ir al grano. La fe cristiana, de manera filosófica, por decirlo así, teológica, se basa en que Cristo resucitó. Pablo mismo lo dijo: si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería en vano. Serían bonitos discursos, bonitas enseñanzas, bonitos quizás relatos, pero si Cristo no resucitaba, que es la clave, la evidencia más fuerte del cristianismo, entonces todo lo demás es mentira. Así que él dijo: voy a investigar la resurrección de Cristo. Y se dedicó 2 años a investigar la resurrección de Cristo. Obviamente tenía que investigar en fuentes cristianas y no cristianas. Tuvo que consultar a especialistas en diferentes ciencias de la investigación histórica, bibliográfica. Y en resumen, porque no le voy a quitar la curiosidad de que vea la película y se enamore de este viaje de fe, él llega a la conclusión de que la resurrección es real. Había suficientes evidencias. La película contiene 10% de lo que contiene el libro, típico de muchas películas, ¿no? Cuando usted ha visto la saga de algún título en particular, sabe que leer el libro contiene más detalles, va a encontrar sobre todo más argumentos. Así que este viaje de este hombre llamado Lee Strobel, terminó con la conclusión de que la resurrección es real y por lo tanto este ateo decidió creer en Cristo no por la prédica de un domingo, no por la canción de una iglesia, no por la influencia en sí directa de su esposa, aunque ella nunca atestigua que nunca dejó de orar por él, sino porque realmente tuvo un viaje de fe en el que la evidencia era superior a su incredulidad. La incredulidad, la duda es parte del ser humano. En todo ámbito de la vida tenemos dudas muchas veces. Alguien necesita una operación y dice: no, ¿y si me muero en el quirófano? ¿Le ha pasado también? Tiene fe, pero tiene dudas. La duda no necesariamente es mala. El problema es cuando tomamos la duda y le hacemos una conclusión. Toda duda debe llevarnos a un descubrimiento, a una investigación. Y el cristianismo no está lejano de eso, no está distante de eso. El cristianismo es una colección también de razones, como también de hechos que todavía superan la razón.
Porque la resurrección de Cristo no solamente fue cuestionada por este hombre llamado Lee Strobel, sino ha sido cuestionada por décadas y por siglos. Gente que ha dudado y que ha cuestionado y que a veces nos hemos dejado llevar por ese bombardeo de información. Así que al final de cuentas, Lee acepta al Señor. Hoy es un pastor, o ya lleva más de 20 años en el pastorado. Produjo nuevos libros investigativos, como El caso de la cruz, que es una investigación específica de lo que se dudaba hace tiempos, la crucifixión. Hace 20 años atrás se cuestionaba mucho la crucifixión. Se decía, no, eso no pudo haber existido. Qué tortura tan tremenda. ¿Cómo el ser humano es capaz de hacer eso? Y hoy en día se tiene tanta investigación, tantos descubrimientos de que la crucifixión fue una práctica en el Imperio Romano. Así que con esta introducción de este viaje, quiero llevar a cimentar nuestra fe. ¿Creemos en el Señor? Sí, pero ¿de acuerdo a qué? ¿O por qué crees en el Señor? Bueno, porque en la iglesia nos dicen eso, ¿sí? En la iglesia te vamos a decir eso, pero siempre vas a tener que estar listo para dar evidencias y razones a otras personas. Hay en nuestra familia gente que aún cree en Dios, pero dice, no creo que tanto sea así la cosa. Está bien creer en Dios, pero está bien en las iglesias. Yo quiero vivir mi vida a mi manera. Pero hay otros también ateos que pueden estar rodeando tu vida, compañeros de la universidad, amigos, conocidos, o gente que va a ir apareciendo en el camino. Y todos ellos de alguna u otra manera querrán entender por qué tú eres cristiano. No somos cristianos por tradición, al menos no los de aquí, creo yo. ¿No es cierto? No somos cristianos por obligación. Alguien vino obligado, el pastor le llamó desde las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 para que usted venga, sí o sí. ¿Alguien? ¿Recibimos un bono acá? Bueno, no lo digan porque está siendo grabado, porque los que ya llevan 10 años sí reciben un bono. Pero si usted no recibe todavía es porque necesita hacer algunas cosas. No estamos aquí por obligación. No estamos aquí por ninguna motivación humana en sí, sino que un día nos encontramos con el Cristo crucificado y con el Cristo resucitado. Y un día Él tocó nuestro corazón, tocó la puerta de nuestra vida y le dejamos entrar. Amén. Pero otros quizás aún conociendo esta parte del Cristo que resucitó, tienen dudas. Y quizás su fe necesita fundamentarse más. No puedo decir que yo no tuve dudas. Yo tuve dudas hasta mis 20 años, por ahí. No dudas en cuestión de Dios como tal. En un tiempo sí, yo fui ateo a los 13 años, les he contado. Pero luego a los 19 ya estoy sirviendo al Señor en el pastorado, pero aún tengo dudas. Y en el camino Dios va quitando esas dudas. Así que cuando leí el libro de Lee Strobel, fue en el 2006, ya no tenía dudas, pero necesitaba razones. Necesitaba explicar a otros por qué el cristianismo es real. Así que también le recomiendo leer ese libro que tiene mucha investigación científica, bibliográfica, que viene a ser parte de todo lo que Dios ha traído en los últimos años a la iglesia para que nuestra fe esté fundamentada. Empecemos entonces resumiendo por qué la crucifixión primeramente fue un suceso real. Para algunos eso de que el Señor haya muerto en una cruz, haya agonizado tanto tiempo, fue innecesario, no debió haber sido así, o nunca sucedió, o como algunos han teorizado, no, es que hay una forma en que el ser humano puede adormecer su cuerpo y levantarse después, sacó su alma y luego la puso otra vez, y hay muchas teorías. Yo no quiero quizás gastar mucho tiempo en esa parte, sino simplemente ir ya directo al grano. ¿Por qué es veraz la crucifixión y el relato que tenemos? Número 1, porque en la crucifixión se mencionan autoridades, personajes públicos que estuvieron involucrados en la muerte y en la sepultura de Jesús. Cuando usted quiere inventar una historia, usted piensa bien si va a citar datos fidedignos. Usted se inventa alias, lugares, sucesos y no da nombres reales. El relato de la muerte de Jesús viene de miles de años atrás y viene con datos reales. Tenemos los nombres, por ejemplo, de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Si ellos no hubiesen existido, estuviese la evidencia ahí de que no existieron, entonces quizás mucho del relato bíblico es mentira. Estuvo ahí el nombre de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea en esa época. Si él no hubiese existido, sería fácil decir, ¿cuándo existió Herodes?
Ni la historia secular tiene Herodes, diríamos, pero existió. Su periodo de gobierno está fechado. Se nombra a Poncio Pilato, más grave todavía, porque Poncio Pilato es parte del Imperio Romano, es el gobernador de la provincia de Judea. Entonces, si tú quieres inventarte una historia, no le vas a poner el nombre del presidente David Noboa, casi digo. Wow, quizás es profecía, lo de David. No vas a poner el nombre de una autoridad así, porque si te van a cuestionar es fácil desmentir, ¿no es cierto? Entonces la Biblia contiene un relato de personajes, en el que incluye personajes, autoridades públicas que no eran cristianas, no estaban a favor de Jesús, de hecho están en contra de Jesús. Es la parte mala de la película. Entonces cuando tú quieres inventar una historia, vas a tratar de poner nombres de los que te favorecen, no de los que están en tu contra. Pero los evangelios citan a estos personajes porque todo fue real. Por ejemplo, Marcos 15, 44 y 46 dice lo siguiente: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, Pilato, el gobernador de esa provincia, y haciendo venir al centurión, da el nombre de un tipo de soldado, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, no por la vecina, no por un niño, no por un vendedor, sino por un centurión, informado por el centurión, dio el cuerpo a José. ¿Cuál José es este? José de Arimatea, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Varios datos en apenas 2 versículos. Una autoridad, una decisión, un tipo de soldado, una forma de envolver los cuerpos en esa época, en una sábana, una forma de enterrar, sepultar a un muerto en un huerto, ¿sí? Ahí dice este pasaje donde acabamos de leer que había cavado en una peña un sepulcro nuevo, no había sido. Entonces, varios de estos datos son expuestos a la investigación y ya se ha investigado. Entonces, si el relato contiene sucesos reales, lugares donde se dieron las cosas, como por ejemplo Jerusalén. Todo esto sucedió ¿en dónde? En Jerusalén. No es una ciudad que ya no existe, no es una ciudad que existió, no es una ciudad que nos contaron o dejaron por ahí un dibujo en una pared y parece que existió esa ciudad. No, esa ciudad existe todavía hasta ahora. Y de hecho los lugares donde el Señor estuvo son conocidos. Alguien tal vez tuvo la bendición de viajar a Tierra Santa, una persona, 2 personas han ido, y ellos podrían contarnos la experiencia, ¿no?, de estar en los lugares donde Jesús predicó, donde Jesús estuvo con los discípulos, donde Él caminó, porque tenemos también la vía dolorosa, ¿no?, el recorrido por las calles, por el sendero por donde caminó Jesús y cargó su cruz. Tenemos el lugar donde Él fue crucificado. Quizás por los años algunos lugares han cambiado y aún se siguen descubriendo algunos otros datos en la misma ciudad. Entonces el relato de la crucifixión con los personajes, con los lugares, son reales, no son inventados. Número 3, el entierro de Jesús no lo hicieron sus seguidores. Lo hicieron sus enemigos, los miembros del Sanedrín, los que tomaban decisiones. Una cosa es inventarme una religión, un suceso, una leyenda, tomando personajes ficticios y también dándole un final como yo quiera. El final que se dio al cuerpo de Jesús es parte de una decisión de sus propios enemigos. Los miembros del Sanedrín, según Juan 18, 38 y 39, entre ellos da los nombres José de Arimatea y Nicodemo, participaron de lo que fue la sepultura del cuerpo de Jesús. Entonces no viene eso porque Pedro lo contó de una manera, no viene porque eso a lo mejor Tomás lo dijo en un evangelio, no, fue José de Arimatea, Nicodemo, que estuvieron involucrados en sepultar el cuerpo del maestro. Entonces la sepultura fue real. Hay testigos, hubo testigos de todo eso. No es que el Señor murió en una cruz, entre comillas, y de enseguida cogieron el cuerpo y desapareció y no hay el cuerpo. No, fue enterrado,
fue puesto en un lugar visible. Número 4, el relato de la crucifixión contiene hechos que también ya han sido comprobados. Yo mencioné que hace 20, 30 años atrás, la crucifixión como práctica era cuestionable, porque no había habido ese dato considerado en la historia secular. Pero tal fue la presión de contrarrestar el cristianismo, porque nosotros mencionamos como iglesia la crucifixión, los clavos, el madero, los latigazos y todos esos instrumentos. Tal fue el punto que muchos investigadores se pusieron a decir, ok, también eso debe ser mentira. ¿Cómo es que la humanidad es capaz de inventar una muerte tan agónica como esa? Porque la persona que era crucificada moría literalmente de dos opciones: sofocada, asfixiado o de un paro cardíaco. Porque la agonía, la muerte era dolorosa. Entonces yo igual no voy a gastar mucho tiempo en dar todos los detalles de todo lo que ya se ha descubierto, de que la crucifixión era una práctica desde el siglo IV antes de Cristo, y no solamente no nació en el Imperio Romano, esto vino de otros pueblos, y esa costumbre se fue haciendo más fuerte en el Imperio Romano, que no solamente Cristo fue el único crucificado, no fue ni el primero ni el último, pero fue el adecuado, el sacrificio por la humanidad. Entonces la crucifixión como tal es un suceso documentado, real. Antes decía, no, ¿cómo es que van a clavar a una persona y atravesarle sus muñecas con clavos? Y ahora ya se han encontrado clavos de 6 pulgadas, 18 centímetros más o menos. El látigo con el que eran castigados los condenados a muerte consistía en un cinto de cuero que tenía en la punta algunas tiras en las que se amarraba metales o huesos al fin de producir más dolor a la persona, de ser azotado y desgarrado su piel, su carne, sus tejidos, hasta donde pudieran entrar este tipo de instrumentos. Y los que han visto la película La Pasión de Cristo o documentales como esos, pues tienen una idea de lo que fue el dolor de Jesús en la cruz. Entonces, por donde lo veamos, la crucifixión sucedió. No fue un suceso en el anonimato, fue público. Era el tiempo de la Pascua. Había miles de migrantes que habían llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Algunos calculan 10,000, 20,000 judíos provenientes de diferentes partes del mundo que llegaron a Jerusalén en esos días. Y ante tan grande multitud, no se puede inventar un suceso y decir qué pasó si no hubiese testigos. Entonces, la crucifixión como tal es un suceso que es real, sucedió. Ahora, vamos más allá, la resurrección, porque para algunos, ok, ya la crucifixión sucedió, ok, ya. El Hijo de Dios se encarnó, lloró, se lamentó, le atravesaron el costado y le pusieron un sepulcro. Pero de ahí que resucite, eso ya es otra cosa, dicen algunos. La resurrección también está basada en evidencias. Número 1, existen 4 biografías escritas en base a testigos oculares. Cuando sucede algo, y sobre todo algo en la historia, se necesita de testigos, de documentos, porque han pasado siglos, oficiales. Nosotros tenemos en la Biblia 4 evangelios, a saber, ¿cuáles son? Porque yo sé que en Domingo de Resurrección las neuronas no están muy activas, ¿no? Estaba pensando en la fanesca, en el feriado y todo eso. 4 evangelios, ¿qué son? Amén. Mateos, Marcos, Lucas, Juan. De los 4, uno fue escrito primero. No fue Mateo, Marcos. Pero aún antes de Marcos ya habían escritos, y sobre todo había una tradición oral que venía no solo por el hecho de la crucifixión del Señor, sino como parte de la biblioteca histórica del pueblo judío. La tradición oral era muy fuerte, pero Marcos fue el primer evangelio en ser escrito quizás antes del año 50 o menos después de Cristo. Y así cada uno de los evangelios. Los 4 colaboran
y aportan diferentes matices, algunos complementarios y algunos repetidos de lo que pasó en la crucifixión. Si usted duda de que la crucifixión no es cierto, pues debe sorprenderse más al saber que la resurrección está también mencionada en los 4 evangelios. Los primeros testigos ya documentaron, pusieron por escrito que el Señor crucificado también resucitó. Así que nuestra fe no está basada en una leyenda de generación tras generación que no tenga una evidencia escrita. De hecho, hay sucesos en el mundo antiguo que tienen menos evidencia que la vida de Jesús. ¿Sabía eso? Por ejemplo, la vida de Alejandro Magno. ¿Han escuchado de Alejandro Magno? Y damos por sentado que existió y tiene menos evidencia que la vida de Jesús. De la vida de Jesús hay 4 evangelios y alrededor de 5,000 papiros o partes de rollos o segmentos de páginas que hablan de Cristo, que hablan de una parte de la Biblia. Eso en investigación da credibilidad. Número 2, no solamente tenemos los documentos, tenemos también el 5.º libro de la Biblia, el 5.º libro escrito por Juan, que es el libro de Apocalipsis. ¿En qué parte de la Biblia está Apocalipsis? Ese debe saber. Al menos hay 2 libros que usted debe saber dónde está ubicado en la Biblia. ¿Cuáles son? El primero y el último. Génesis, que está al principio, y Apocalipsis, que está al final. ¿Y de qué trata Apocalipsis? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el autor es Juan, el discípulo amado, que obviamente también fue uno de los testigos, escribió un evangelio, pero escribe también 3 cartas, 1ª, 2ª, 3ª de Juan. Por eso van 4 libros ahí. Y Apocalipsis fue escrito quizás en el año 95 después de Cristo. Fue el único de los discípulos que murió de muerte natural. Y a él el Señor les revela el contenido de un libro que a algunos les asusta, que a algunos les hace dudar de cosas. Simple. ¿De qué trata Apocalipsis? De Jesucristo, en su segunda venida y en su reino. Nada más. No tiene que asustarse con las figuras, con las cabezas, con el dragón, con los seres con cuerpo de hombres, pero alados, pero con cabeza de oso. Porque es una forma en que la palabra trata de expresar lo que Juan vio. Pero el contenido se resume en Jesucristo, en su segunda venida y en su reino con la iglesia. ¿Por qué un hombre de esa edad, la de Juan, hablaría otra vez de Jesús como rey, como salvador? Si pasado ya, quizás del año 33 al 95, ¿cuántos años habrá pasado? 62. 62 años después, si él hubiese tenido dudas, no hubiese escrito algo así. Si hubiese sido otra historia, no hubiese escrito algo así. Porque el Apocalipsis también tiene su fundamentación. Entonces, tenemos a uno de los 12, a Juan, escribiendo y siempre dándole al Señor Jesús el honor, la honra y la gloria. Ya no viéndolo como el maestro y el amigo, sino como Dios, como el Señor, y que volverá. Eso va más allá de una perspectiva humana. Siguiente, la resurrección es real también, porque los primeros en dar fe de la resurrección, escuche bien, no fueron los amigos de Jesús. Los primeros en dar fe de la resurrección de Cristo, ¿sabe quiénes fueron? Los soldados, los de la guardia. Sabemos que del grupo de seguidores llegaron primero las mujeres. ¿Sí? ¿Sabía eso? Ni los apóstoles, sino las mujeres. Pero los primeros en darse cuenta que no estaba Cristo y que había sucedido algo extraordinario fueron los soldados de la guardia. Y eso, por ejemplo, podemos leer Mateo 28,
Mateo 28, 12, 15. Reunidos con los ancianos, estos soldados que se dieron cuenta que no estaba Jesús, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, invéntense esta historia. Sus discípulos vinieron de noche, Pedro, Juan y compañía llegaron de noche, y robaron el cuerpo del Señor. Estando nosotros, ¿qué dice? Miren qué contradicción. Los que tenían que velar el cuerpo tenían que contar una historia para salvar su cuello, su cabeza, diciendo que vinieron los discípulos en la noche y robaron el cuerpo, porque ellos estaban dormidos. Y si esto lo oyere, dice el relato del gobernador, refiriéndose a Poncio, nosotros le vamos a persuadir y les pondremos a salvo a ustedes. Pero ustedes inventen esta historia de que el cuerpo no está y que ha resucitado, o que el Señor volvió a vivir. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, dice Mateo, quizás en el año 60-65. Entonces, por un lado, la veracidad del suceso hace que los soldados vayan donde los líderes judíos a decir lo que ha pasado, pero a raíz de eso también se crea una mentira, un doble discurso diciendo: no, invéntense que vinieron los discípulos, robaron el cuerpo y por eso no está. Entonces había dos historias prácticamente. La primera en surgir rápido en esas horas, antes que el mundo sepa que Jesús había resucitado, es la versión del Sanedrín. Pero por otro lado va a comenzar una nueva historia contada primeramente por mujeres, porque fueron las primeras en llegar el domingo, el primer día de la semana, al sepulcro. Entonces hay dos historias entretejiéndose o quizás compitiendo paralelamente. Pero no fueron solamente las mujeres las que conocieron o supieron del Cristo resucitado. Hay 11 apariciones, que no las vamos a leer todas, pero les voy a citar. 11 ocasiones en que el Cristo resucitado se apareció a personas comunes y corrientes, porque no se estaba tratando de imponer una historia apareciéndose con autoridad, sino con gente común y corriente. Primero las mujeres, segundo Pedro, eso está en Lucas 24:34. Tercero, se apareció a 2 discípulos camino a Emaús, Lucas 24:13-32. Cuarto, a 10 apóstoles que estaban reunidos en la tarde del domingo de Pascua, está en Juan 20:19 y 23. Luego volvió a aparecerse a los 11 discípulos, porque ya no estaba Judas, obviamente, en Juan 20:24. Pero en estas dos apariciones, una semana de diferencia entre uno y otro, Tomás era el discípulo que no había estado la primera vez en que Jesús se apareció a todos, porque le contaron después y él dijo: no, si el Señor resucitó, yo quiero poner el dedo, yo quiero tomarme una selfie con él ahí y meter el dedo también en el costado donde fue atravesado con una lanza su cuerpo. Y a semana siguiente se apareció el Señor y él pudo hacer eso. También la Biblia nos muestra que los discípulos no eran perfectos en varios aspectos. Vivieron procesos de fe que lo vamos a mencionar más adelante. 6. También se apareció a 7 discípulos que estaban en el mar de Tiberias pescando, ¿recuerdan? Una mañana en que el Señor se acercó y les dijo: ¡hey, hijitos, han pescado algo! No les dijo discípulos ni amigos, sino hijitos, como un anciano llama a los menores. Y cuando no habían pescado, les instruyó que boten al otro lado las redes y que iban a pescar, y así sucedió. Y el Señor preparó un desayuno y compartió con estos discípulos en ese momento especial. Luego también la 7ª aparición fue a Jacobo, según 1 Corintios 15, a uno de los hermanos de Jesús, se le apareció el mismo Señor. Luego Pablo termina resumiendo en 1 Corintios 15, 5 al 8, se apareció al menos a 500 personas. El Señor resucitado no ascendió a los cielos inmediatamente. ¿Alguien sabe cuántos días estuvo acá? Entre apariciones y apariciones, 40. Tibio. Al menos 40 días.
y hay quienes indican no más de 50 por el Pentecostés. Entre el ascenso del Señor y la venida del Espíritu Santo hubo una brecha de días, pero no fue que resucitó y se fue, sino que se apareció 11 ocasiones. Estamos en la séptima, en la octava. Novena, cuando el Señor iba a ser ascendido, Mateo 28, 16, 20, les llevó a una montaña en Galilea. Y esa montaña es el Monte de los Olivos, donde muchos creemos que el Señor volverá. Y no es una creencia que usted debe tener, es una aproximación, porque no hay un dato exacto. Pero como el Señor suele ser así de especial, es posible que de donde ascendió, Él también vuelva a descender. Pero así si no sea, debemos estar listos. El lugar no cambia el suceso que va a pasar. El Señor va a venir por segunda vez y debemos estar listos. Décimo, en Lucas 24, 50, 21, cerca de Betania, y finalmente Hechos 9, 3 al 9, Pablo mismo relata que el Señor se le apareció a él como al último de todos y aún como un hijo abortivo. Más de 500 personas lo vieron, lo escucharon, contemplaron al Cristo resucitado. Por eso el relato de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús no prosperó, porque cada vez había más personas que decían: yo vi al Cristo resucitado. Y ojo que en esa época no había redes sociales como para hacerlo viral fácilmente. Tenía que ser contado, pero también había pena de muerte, no solamente por decir esto, sino por cualquier mentira semejante. Cualquiera que decía: yo vi algo, un milagro, tenía que ser demostrado. No como ahora que cualquiera comenta cualquier cosa y se inventa cualquier historia. En esa época el peso de la comunicación tenía que ser respaldada, tenía que ser aseverada. Entonces ya no podían contener, porque por un lado las mujeres, y ojo, las mujeres hablan más que los hombres, ¿o no? Por ejemplo, hoy día mismo muchos sabrán que nos tomamos una foto afuera, ni siquiera por las redes sociales, sino porque algunas de nuestras hermanas llegarán a la casa y dirán: este pastor nos hizo quemar en el sol, por eso estoy más negrita, mijo. No, ya ni un paraguas, ni bloqueador, nada, ahí nos tomó la foto, ahí como en el parque. Y contarán y contarán y contarán y contarán, y las amigas de ustedes y sus hijos y sus esposos sabrán que algo sucedió. Pero no solamente eran las mujeres, ya era en diferentes lugares. No es que el Señor se aparecía en el mismo lugar, fue en diferentes lugares. Y otros discípulos. Y Tomás mismo, que tuvo la bendición de tocar las heridas del Maestro, no se habrá callado. De seguro él llevó también una línea de testimonio a decir a otros: miren, yo puse el dedo en su mano, Él es, no se parece, Él es. Y entonces el testimonio de la resurrección fue más fuerte que cualquier relato que las autoridades quisieron imponer. Hoy vivimos en una época en que a través de las redes sociales se maneja mucho la comunicación. Los que quieren promover a un candidato, y acabamos de pasar hace unos meses atrás, vender a un candidato, pues inventan toda una narrativa, ¿no es cierto? Una imagen. Toda una campaña política hoy en día se basa mucho en el mercadeo. ¿Qué debes decir y qué no debes decir? ¿Se ha dado cuenta de eso o piensa que todos los candidatos son exactamente como les vemos ahí? Que luego vemos a un presidente en España tomado y botando dinero. Pero no es el mismo del debate. Es la misma imagen y la misma personalidad. En esa época, todos los que vieron a Jesús resucitado testificaron. Pero no fue fácil llegar a ese momento, porque la Biblia también nos muestra a los discípulos teniendo dudas. No es que desde el principio del ministerio del Señor ellos dijeron: tú eres el Mesías, voy contigo porque tú eres el Mesías, voy contigo porque tú vas a morir y a resucitar. No, ni tenían idea de todo lo que ellos iban a vivir. Estaban admirados de su enseñanza, admirados de su carisma,
admirados de la forma en que enseñaba, de los temas que abordaba, una admiración, digamos, humana, que fue creciendo. A veces nos acercamos así al Señor también. Nos gusta algo, nos gusta la música, nos gusta el ambiente, nos gusta las personas de los que lideran, nos gusta, y no hablo de enamorarse, cuidado, sino de admiración. Y nos gusta el lugar, nos gusta la liturgia. Los discípulos fueron creciendo de esa admiración poco a poco, hasta que llegaron a entender que su maestro era más que el maestro, era el Mesías. Si pudiéramos tomar tiempo, veríamos que los discípulos no estuvieron convencidos al 100% de que Jesús era el Mesías. En varios episodios ellos muestran incredulidad, temor. Incluso por eso le abandonaron a Jesús. Porque si hubiesen estado convencidos, ¿quién no hubiese dado la vida por Jesús? Por eso salieron huyendo del huerto. Por eso nadie levantó su voz defendiendo al maestro. Porque no estaban, ¿qué? Convencidos. No lavados del cerebro, sino convencidos. Un convencimiento por razón y por fe. Entonces, los discípulos viven ese viaje y los evangelios nos muestran esos momentos de bajones. El mismo Tomás, al decir, si yo no metiera el dedo, no creería, es una muestra de que no estaba convencido. Porque cuando tú estás convencido, ¿dudas o no? ¿Dudas o no? Hagamos una prueba. ¿Usted está convencido de que la mujer que dice ser su madre es su madre? 5 o 6. ¿Y por qué está convencido, convencida? Porque le decimos mamá. Y si yo cuestiono ese convencimiento, ¿qué evidencias podría darme? ¿Y está mal en dudar que ella sea mi madre? No. Pero doy por hecho que es mi mamá. Claro, hay cosas que ya nos hacen evidente. El mismo genio, el aspecto físico, algunas reacciones, ¿no es cierto? Algunos gustos. Usted se identifica con su madre por algunos gustos también, ¿no es cierto? O con su padre, cualquiera de los dos. Porque hay una semejanza. Cuando hablamos de que los discípulos tenían dudas, el Señor mismo sabe que para muchos de nosotros es un viaje que va a tomar un tiempo ir madurando, ir entendiendo mejor, como le pasó a los discípulos. Vieron ellos milagros que usted y yo no hemos visto, pero aún tenían dudas. Escucharon sermones que usted ni yo tenemos la bendición de escuchar de la boca del maestro, pero tuvieron dudas. Tenemos a Judas traicionando a Jesús. Si usted quiere inventar una historia perfecta, no pone a un Judas en su historia. Porque un Judas es sinónimo de traición, de puñalada por la espalda. Es más, dice la palabra que Judas se robaba de las ofrendas. Si tú quieres crear una historia, inventas un círculo digno, leal, honesto, inspirador. Pero Judas ahí no, como que no cuadra, ¿no es cierto? Los discípulos vivieron un viaje de fe en el que ni siquiera sospechaban lo que implicaba realmente que Jesús era el Mesías. Sabían de que un Mesías iba a venir, esperaban un Mesías, pero las expectativas del Mesías eran diferentes a lo que la Escritura declaraba. Ellos esperaban un Mesías alto, fuerte, líder, inspirador y revolucionario, porque para ellos el Mesías tendría que venir a liberar a Israel del imperio romano, nada más y nada menos que del imperio romano. Es como si los de Carcelén quisiéramos liberarnos de Quito. Somos pocos, ¿no es cierto? Somos pocos. ¿Qué podemos hacer contra un grupo más grande? Pero ellos tenían expectativas equivocadas, por eso les costó entender, y la Biblia, los evangelios nos muestra que los discípulos fueron de a poco entendiendo que Cristo era más que un maestro,
Mateo 16, 16, 17, por ejemplo, una de las pocas veces que alguien declaró acertadamente quién es el Señor, dice lo siguiente: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya tenía una sospecha mayor. Ya dijo: tú eres el Cristo, pero le abandonó. Y cuando le preguntaron esa noche que Jesús fue arrestado: oye, tú también eres uno de ellos, ¿qué dijo Pedro? Sí, yo, claro, soy amigo del Cristo, del Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo? Dijo malas palabras. La Biblia no las traduce así, pero dice la traducción insultos. Dijo: yo no conozco, ni me nombren, ni me confundan. Yo estoy aquí solo por el cafecito, por la fogata. Yo no sé nada. ¿Dónde está el que confesó? Tenía dudas, tenía temor. Quizás no tenía dudas, tenía más temor que fe. Porque a veces tú no sigues al Señor más por temor. Dices: no, sí me parece. Creo que ese es el camino. Hijo, pero dejar el trago, hijo, no. No, dejar el bailecito, híjole, es que el cuerpo, San Viernes, el cuerpo lo sabe, es como... Y tal vez estás cerca del Maestro, pero necesitas madurar en tu fe. Entonces vemos a Pedro en esos altos y bajos de la fe. Lucas 22, 66 al 71. Creo que estos pasajes no están ahí, ¿no es cierto? Les toca trabajar. Lucas 22, 66 dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo al mismo Señor: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos luego: entonces tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio tenemos? ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Por qué le odiaban a Jesús? ¿Por qué le persiguieron a Jesús? ¿Por qué le crucificaron a Jesús? Porque no tenían la claridad si era o no era el Mesías. Y más para ellos parecía que era un engañador. Porque al igual que los discípulos, los líderes religiosos esperaban un Mesías poderoso, que además de hacer milagros, reuniera un gran ejército. Porque el Mesías vendría de la descendencia de David. Y David fue conocido como un gran guerrero. Entonces esperaban un Mesías tipo David, o mucho más, que reúna un gran ejército, que les entrene, que les adoctrine y que lidere una revolución. Pero ahí tienen frente a ellos a un hombre fácil de ser arrestado. A un hombre que no levanta su voz para gritar y responder, sino que habla con naturalidad. Porque los discípulos y los líderes religiosos estaban entre la duda: ¿es o no es? Pero más parece que no es, porque no está haciendo nada de lo que yo espero que haga. Hay gente que no cree, y si cree, cree poco, porque dice: no, es que si le sigo a Dios, Él va a querer que yo deje tal cosa. Él va a cambiar mi vida. Y sabe que hay gente que no quiere que Dios le cambie. Quiere un Dios que le bendiga, pero no un Dios que le corrija. No un Dios que le transforme. Las iglesias a veces están llenas de gente que declara bendiciones, pero no vive en obediencia. ¿Qué busca Dios? ¿Que le sigamos por interés o que le sigamos por amor? Los casados,
¿Quieres que tu pareja esté contigo por obligación? Porque la ley dice, porque ya tienes un anillo, porque toca socialmente, sino la vergüenza de separarse. ¿O te da placer, paz, satisfacción saber que están los dos juntos por amor? Hasta cuchitos, por amor. Jesús también quiere seguidores que dejen cualquier cosa terrenal con tal de seguirle a Él. Y Él sabe que a lo mejor algunos están dudando entre seguirle o no seguirle. Pero la resurrección también es fidedigna, porque con la resurrección de Jesús los discípulos se convencieron totalmente. Tenían dudas y lo vemos. Juan capítulo 20, 24 al 25. El caso de Tomás. Lucas 24, 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Pero dice Mateo 28, 16 y 17, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Así que los seguidores de Jesús vivieron un viaje de convencimiento, de la admiración, pasando por la incredulidad, pasando por el temor, pasando por los cálculos personales, hasta que llegaron a adorarle, hasta reconocerle ya no solamente como Jesús, el hijo de José, el carpintero, ya no solamente como Jesús de Nazaret, ni solamente como el maestro, ni solamente como el sanador o uno semejante a Elías, sino como Jesús, el Cristo, el enviado de Dios. Así que si alguien está en ese viaje de convencimiento, nosotros no le juzgamos. Es un tiempo que necesitas vivirlo, pero nunca saques de tu duda conclusiones, sino ponle a la duda curiosidad, investigación. Los discípulos entonces, al ver al Cristo resucitado, se convencieron que ya realmente no estaban frente a un maestro sabio, sino ante Cristo, el enviado de Dios. A pesar de lo que ellos habían vivido para llegar a ese punto, ahora les tocaba adelante seguir con su fe, porque la historia no termina con el Cristo resucitado. El Cristo resucitado es visto por 500 personas o más, y comienza la iglesia naciente a enfrentar a la sociedad, pero se levanta una oposición, se levanta una persecución contra los que creen en Jesús, porque así como algunos decían que Cristo había resucitado, también algunos decían, no, es una mentira. Y los gobernantes, sobre todo, se volvieron contra los seguidores de Jesús, al punto que llegó a ser un delito. Y la historia nos cuenta que todos los seguidores del Señor, a partir del año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén es destruida, fueron totalmente perseguidos, ya no solamente por los líderes judíos, sino por el imperio romano, porque para esa época eran miles de seguidores, ya no 500, no se puede calcular, pero fueron miles. Y sabes que seguir a Jesús en esa época no era llegar a un templo y sentarte, escuchar un sermón y salir en tu auto e irte a comer afuera y llegar a tu casa en la tarde. En esa época decir que eres seguidor de Jesús implicaba poner tu vida en peligro, porque comenzaron a perseguir a los seguidores de Cristo, aún matándoles, expropiándoles, quitándoles bienes, expulsándoles de aldeas, de barrios, de ciudades. Y por eso muchos seguidores del Señor tuvieron que salir fuera de Jerusalén, ir a otras ciudades por preservar la vida. Pero hubo una cosa en común que no cambió. Desde las mujeres que comprobaron y conocieron al Cristo resucitado, hasta los miles de seguidores después, estuvieron dispuestos a dar su vida por esa verdad. De los 12 apóstoles, los 11 murieron por causa de esta verdad, crucificados, con lanzas, con piedras, torturados,
aserrados, crucificados, cabeza abajo, perseguidos por creer y mantenerse en la verdad de que Jesús es el Mesías, que Jesús era el Cristo, y les hubiese convenido mentir. Una mentirita blanca no hace mal, dice algunos. Pero imagínate que esa persecución no terminó en el año 70, se aumentó el año 100, 150, 200, pero aunque había más persecución, más se multiplicaba la iglesia, más mártires, y la historia secular lo registra, gente que era literalmente puesta como antorcha humana, gente que estando viva les pasaban arena y les frotaban en la piel hasta quitarle la parte primera de la piel y dejarle ahí sufriente. Y eso no lo hicieron una vez, lo hicieron cientos y hasta miles de veces. Cristianos martirizados y hecho parte del show del circo romano. ¿Han escuchado el circo romano? Existe, pero no cuentan toda la historia, porque avergüenza. Porque ahí muchos cristianos de los primeros dieron su vida. Y solo tenían una forma de escapar a la muerte: renunciar a su fe. Y decir, no, Cristo no resucitó, a mí me contó una vecina. O cruzar los dedos y decir, Cristo no resucitó. Y listo. Y salvaban su vida. Pero qué gente, qué cristianos, qué seguidores tan convencidos que aún estando frente a los leones, a los gladiadores, o ante el horror de saber que a su tío, a su primo, a su vecino le mataron ayer, antes de ayer, si ahora nos escandalizamos de la delincuencia, del sicariato, imagínense que estuviesen matando a los cristianos y que nos esperaran en las puertas de los templos. ¿Lo pensaría en venir o no? Algo así y peor vivió la primera iglesia del Señor. Y por eso tenemos un sinnúmero de mártires que dieron su vida por la verdad. Cristo había resucitado. Cristo es el Señor. Yo lo vi. Y si yo no lo vi, me contó fulano que acaba de morir. ¿Yo por qué tendría que morir por una mentira? Al menos si tengo hijos. Pero no fueron ni uno ni cientos, sino miles de creyentes. Y mientras más morían los creyentes, la iglesia se multiplicaba más, al punto que en el tercer siglo, el emperador Constantino, ya no era solamente un emperador. La fe había calado tanto en la sociedad que llegó a adoptar el cristianismo como parte del Estado, del imperio. Ahora, ¿de dónde vino todo eso? De la fe real de muchas personas. En este domingo de resurrección no solamente celebramos al Cristo resucitado, sino que también testificamos del Cristo resucitado. Porque todo lo dicho hasta ahora quizás puede sonarte a historia, a datos, a argumentos. Pero quiero abrir aquí un momento, una parte, para personas que puedan unirse a la fe de tantos y decir, mire, yo no sé cómo funciona todo del Evangelio. Lo que yo sé es que Él me cambió. Lo que yo sé es que un día estaba en pecado y Él me rescató. Lo que yo sé es que era un borracho, un mujeriego, un hombre asado así, cocinado, y de pronto un día entré a una iglesia o escuché en la radio o alguien me compartió una literatura y sentí algo sobrenatural y el Señor me cambió. ¿Habrá alguien que tenga una fe así? Que quizás no tiene los argumentos históricos, investigativos, pero dice, mi vida es un testimonio de que Cristo vive, sana y salva. Ahí puede levantar su mano, no le va a pasar nada, todavía no nos persiguen. Amén. Y yo sé que si les diera el micrófono pasarían a cada uno y dijera cosas como las que mencioné. Y yo también puedo decir que aún siendo hijo de pastor,
fui incrédulo, fui ateo y me intenté suicidar. Joven de 20 años. Pero el Cristo resucitado, el Señor perdonó mi vida y me dio una nueva vida. Quizás yo no pueda debatir con todos los ateos y todas las cuestiones que pueda haber y todas las preguntas, pero mi vida puede ser un testimonio viviente de todo lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre, de una mujer que se entrega al Señor. En este tiempo también necesitamos más testigos, porque se ha aumentado no una persecución física, pero sí mediática, ideológica, en contra del cristianismo. Y cada vez se intenta imponer una historia a pretexto, una narrativa a pretexto de inclusión, modernidad y de libertad. Pero necesitamos testigos como usted, como yo, que donde vayamos, que digamos como Pablo, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. No físicas, pero sí espirituales. ¿Dónde están los que hemos aprendido a perdonar? ¿De dónde viene eso? El perdonar viene de la universidad, viene de la empresa, viene de la cultura o viene de Cristo. Él perdonó. ¿Dónde están los que han dejado las malas obras? No por obligación, no por temor, sino por amor, porque han querido y han decidido agradar al Señor el resto de su vida. ¿Dónde estamos los que no bebemos, pero nos divertimos mucho con el Señor? ¿Dónde están los que no fumamos ni nos drogamos para sentirnos mejor, porque nuestro gozo viene del cielo? Y es un gozo que no tiene explicación humana. ¿Dónde están los que teniendo enfermedades, pruebas, tribulaciones, damos pasos de fe cada día porque sabemos que nuestro Redentor vive? ¿Eso de dónde viene? ¿De Disney? ¿Eso viene de Netflix? ¿Eso viene de la política? ¿O viene del cielo? Todo lo que el Señor dijo es real porque Él resucitó y demostró que todo lo que Él enseñaba era real y es la verdad. Los testimonios de ustedes son importantes porque llegará un día en que sí, nos van a perseguir. Quizás en poco o en mucho tiempo. Ya empezaron en algunos países con los pastores. Hay países donde los pastores no podemos predicar abiertamente. No podemos decir por una cámara que la homosexualidad es pecado, que el libertinaje es pecado, porque nos censuran. Más o menos en diferentes según el estado del país. Ándate a Estados Unidos y ponte una camiseta con la cruz y un mensaje de que Cristo ha resucitado. Y no va a faltar el que se acerque y te vea y te diga, me ofendes con eso. Hace unos 4 o 5 años que viajamos una vez a Estados Unidos, yo tengo muchas camisetas cristianas y yo he ido a propósito con mis camisetas cristianas. Y una vez estábamos en Miami haciendo la conexión y yo tenía mi camiseta, no sé si han visto, de Superman. Tengo una camiseta aquí de Superman, pero es de Cristo. ¿Sí? Tiene el logo, el sello de Superman, pero realmente es Jesús. La S de Superman, pero Jesús. Entonces estábamos ahí yéndonos al otro lado, a la otra puerta para la conexión, y una señora, una gringuita, se acercó hacia mí y yo dije, me va a robar, porque imagínense una gringuita robando a un latino. No funciona. No funciona el chiste tampoco. Se acercó y me dijo en inglés, congratulations. ¿Sí? Y yo al momento no capté el por qué me está diciendo que me felicita. Your shirt, tu camiseta. Ah, cierto, mi camiseta dice Jesús. Y yo preguntaba después de otras personas, sí, porque hay muchas personas que se ofenden y no quieren que uses una camiseta cristiana. No quieren que lleves el nombre Jesús, Cristo, Mesías, Iglesia. De aquí a un tiempo sí, va a haber más persecución. El odio
de mucha gente contra la iglesia y contra Cristo va a traer opresión, limitaciones, censuras. Y los que vivan más años, porque quizás yo no viva para esos años, la palabra dice que en los postreros tiempos nos van a perseguir, nos van a meter en cárceles. Y algunos pastores ya están en cárceles porque se negaron a casar a una pareja del mismo sexo, porque no le dieron membresía a una mujer que era lesbiana. Eso no pasa todavía en nuestro país, pero pasa en otros lugares. ¿Estarás dispuesto a seguir al Señor a pesar de todo? ¿Tu fe es tan fuerte que soportarás la reacción maligna del reino de las tinieblas? En definitiva, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante con Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué implica ser un seguidor de Cristo para ti? Venir de vez en cuando, buscarle solamente para que te ayude. Cristo no murió para que tengamos un feriado, un feriado más del año, porque para muchos Semana Santa ya no es ni siquiera lo mínimo que debería significar Semana Santa, sino feriado, otro feriado más. ¿Qué es para ti Cristo? Cristo no murió ni resucitó para que tú le adores 1 o 2 domingos al año. El Señor murió y resucitó para salvarte a ti y para comprarte a precio de sangre y para que seas su seguidor y para cambiar tu vida y libertarte del pecado. Él resucitó para poner el sello de que todo lo que dice la Biblia, todo lo que menciona el Señor es verdad. Él es el Dios verdadero. Él murió y resucitó para sellar de que para Él no hay nada imposible, que si tú crees en el Señor y mueres en el Señor, cuando Él venga, serás despertado también. Y te irás y nos iremos con Él. Y todo lo que dice la palabra fue sellado con la resurrección de Cristo. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para el Señor. ¿Qué vas a hacer con Cristo de aquí en adelante? ¿A seguirle de lejos? ¿De vez en cuando? ¿O va a ser el Señor de tu vida? Porque cuando dices Cristo, estás reconociendo que Él es Dios. Él es tu Señor. Si no quieres tener esa relación, solo dile Jesús. Porque Jesús fue su nombre humano, el Salvador. Pero si quieres tener una relación más cercana, tendrás que tomar una decisión en firme. ¿Quién es Cristo para ti? Lo demuestras con tu vida. Si Él es tu Salvador, entonces vives como un hombre salvo. Si Él es tu Señor, entonces vives para obedecerle, porque Él es tu Señor y tú eres su siervo. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante con Cristo? ¿Lo recordarás en fechas especiales en el año o vas a vivir cada día para Él? Cuando los discípulos se convencieron de que Él era el Cristo, dice Lucas 24:50 en adelante, que el Señor los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. El Señor iba siendo ascendido. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, escuche bien, ¿qué hicieron? Antes no le habían adorado. Antes no le habían adorado de esa manera. Le reconocieron, le acompañaban, le ayudaban, le asistían, estaban cerca, miraban cosas, pero adorarle no. Hasta esta vez le adoraron. Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿De qué manera? Con gran gozo. Porque la Semana Santa para nosotros no es tiempo de luto, es de regocijo. Porque lo que significa la Semana Santa ya lo entendemos mejor. Volvieron con gran gozo y estaban siempre ¿en dónde? En el templo, alabando y bendiciendo ¿a quién? El resto de nuestra vida tiene que estar claro quién es Cristo para ti. Si Cristo es tu Señor,
tu Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Príncipe de paz, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías prometido, y pudiera seguir diciendo tantos títulos más. Tu vida tendrá que ser la evidencia real y genuina de que Cristo es eso y más en tu vida. Nos vamos a poner de pie y vamos a tener un tiempo para adorar a nuestro Señor. Y bendecimos a quienes nos siguieron por esta transmisión y oramos por sus vidas para que el Señor haga toda obra y cumpla todo propósito en ustedes. Y acá en la casa del Señor vamos a adorarle, porque si Él es lo que dice ser, yo no puedo solamente admirarle, ni solamente escuchar por respeto. Sí, es que hay que escuchar con respeto. No, porque si Cristo es el Señor, entonces significa que estoy ante Dios y estoy con Dios y camino guiado por Dios en la ruta correcta, en la dirección correcta. Así que cierra tus ojos y comienza a levantar palabras de adoración.